Bueno, buenos días a todos. Me confirman si escuchan el audio y si ven la presentación, por favor. Muy buenos días, profe. Sí, copiado, se ve la presentación. Ok. Bueno, retomando las sesiones en línea, les recuerdo que la semana pasada no hubo sesión en línea porque yo me encontraba en otras actividades que ya estaban programadas y que se dan en cuenta para el curso. Entonces quiere decir que apenas vamos para mitad de semana 2, ¿sí? Entonces, desde el sábado retomé las actividades y comencé a contestar nuevamente eh, todas las dudas e inquietudes que ustedes tenían. Sin embargo, hubo aprendices que durante la semana escribían notificaciones y, bueno, logré contestar algunas, pero hay unos aprendices que son como muy impacientes y que parece que no leyeran los correos, ¿ya? Entonces yo los invito a que lean los correos. Muy buenos días, Telles. Que lean los correos para que estén pendientes de todo lo que esté pasando en el curso. Igual cuando se coloca un anuncio, ¿verdad? Siempre también le llega esa notificación al correo, ¿sí? Bien, entonces veamos qué tenemos en esta segunda semana. Les recuerdo que para visualizar todo el contenido del curso, semana por semana, tenemos que irnos a este enlace en herramientas, aquí donde dice contenido del curso. Después nos vamos aquí donde dice proyecto y nos dirigimos a la actividad 2, ya que es de la segunda semana. Lo primero que debemos leer es la guía de aprendizaje, ya que ese es el norte donde nos dicen cuáles son las actividades calificables de la semana, ¿ya? Entonces, guía de aprendizaje 2. Para los que de pronto llegan por primera vez, les recuerdo que la versión multimedia no está disponible, ya que está hecha con Flash Player y eso dejó de funcionar en diciembre del año pasado, y que únicamente tenemos a disposición la versión descargable. De igual manera, les recuerdo que todos estos archivos fueron enviados previamente a su correo. Entonces, eh, la identificación de la guía, la presentación, y me voy aquí a formulación de actividades. Entonces, tenemos el encuentro sincrónico. Eh, sé que estaba programado para mañana, pero como mañana es 20 de julio, de pronto ustedes iban a querer participar viendo los espectáculos que a veces hacen las Fuerzas Armadas o de pronto en alguna marca de las que va a haber mañana. Entonces, previendo todo eso, decidí adelantarla para hoy, para que mañana tengan el día libre y celebren la colombianidad. Entonces, el encuentro sincrónico, bueno, esto no es calificable. El encuentro sincrónico, si usted no puede asistir, la sesión está grabada y queda en una carpeta que está aquí abajito, que se llama Evidencia Sesiones en línea, grabaciones sesiones en línea. Bueno, ahí está la semana pasada. Hoy en el transcurso del día, cuando ya está disponible, monto la del día de hoy, ¿sí? Entonces ahí lo pueden ver. Entonces no es obligatorio asistir a la sesión en línea, ¿ya? Tenemos las actividades de apropiación de conocimiento y tenemos un foro temático, ¿ya?
Foro temático se llama componentes de montaje superficial versus componentes de inserción para la fabricación de PCB. Entonces, ¿qué debe contestar en el foro? Aquí está la pregunta. ¿Qué ventajas y o desventajas pueden existir en la utilización de componentes de montaje superficial en vez de componentes de inserción para la fabricación de PCB? Muchos aprendices ya han contestado este foro y ya ha sido calificado, ¿ya? Pero esta es la pregunta que usted debe contestar en el foro. Ahora, ¿dónde vemos el foro? Entonces, aquí en actividad 2, material complementario, encuentro sincrónico, aquí está, foro temático 2. Entonces, ustedes aquí en este enlace, foro temático, aquí le sale ver foro. Estoy conectado con los datos del celular, entonces no sé qué tan buena sea la comunicación, ya que cuando me fui a conectar, el internet siempre me está fallando como a esta hora, y normalmente 6:15, 6:20 es que tengo internet en la casa, ¿no? No sé si harán actualizaciones a esta hora, precisamente. Entonces, el foro es componentes de montaje superficial. Entonces, busca aquí el foro, en este caso sería el foro temático 2. Aquí está, foro 2, ¿ya? Le da aquí en responder. Aquí vuelve a salir la pregunta para que no se lo olvide. Contesta aquí y le dice responder, ¿sí? Pero agradezco que hagan una buena investigación sobre ventajas y desventajas, ¿ya? ¿Sí? Para que el foro sea bastante nutritivo, ¿ya? Entonces, la otra es el taller, elaboración del diagrama esquemático de una fuente de alimentación regular. Muchachos, este diagrama que está aquí es un ejemplo nada más de la fuente, o sea, no es el que usted tiene que hacer. El diagrama que usted tiene que hacer, si interrumpe el abanico, me comunican, porfa, pero es que tengo un poquito. El diagrama que tienen que hacer es el mismo diseño del, de la semana 1, donde nos pedían una fuente regulada de 5 voltios y una regulada de más 12 y menos 12. ¿Sí? Es el mismo diseño el que hay que hacer, ¿ya? Esta es otra, o sea, este diagrama o este diseño yo lo envié al correo. Entonces, aquí es donde se nota que muchos aprendices no están pendientes del correo. El correo es un medio importantísimo en los cursos virtuales, porque si usted se equivocó antes de que yo enviara el correo, y el diseño de fuente, sí, es comprensible, pero si usted se equivoca en la semana 1, después de que yo envíe esto al correo, no es comprensible, porque para eso envié ya sepa cuál es el diseño y lo copie tal y cual como está aquí. Claro, que lo copie y que lo haga usted proteos, que lo medie proteos y lo simule. No haga como hizo un aprendiz, que yo le envié y él vino, recortó el que yo envié y lo pegó en el archivo de él. O sea, tampoco así. O sea, es para que usted practique y lo arme usted. ¿Sí? Este es el diseño que hay que hacer en esta semana.
pero lo hay que hacer en otro programa que se llama, ¿ya? Y aquí nos dan, aquí en la otra, aquí nuestra evidencia, aquí donde está taller 2, elaboración, está una actividad central y una complementaria. Yo voy a calificar la actividad central, ya aquí las actividades complementarias son para que usted practique, ¿sí?, muchas cosas, porque es que para usted hacer circuitos impresos, usted debe conocer electrónica, usted debe conocer todos los componentes electrónicos. No puede meterse a hacer circuitos impresos sin conocer nada de electrónica. Es para que usted repase y ya sabe, o si de pronto no sabe, entonces conozca y aprenda. ¿Sí? Entonces, voy aquí a la actividad central. Listo, ya apagué el abanico. Entonces, ¿cuál es la otra actividad calificable? Es la actividad central, ¿ya? Y específicamente nos dice que es en hilo, ¿ya? Entonces, dice elaboración del diagrama esquemático de una fuente de alimentación regulada de 5 y 12 voltios a través del CAD software I. ¿Ya? Objetivo, utilizar iGluCAD software para diseño de PCB como una de las múltiples alternativas del mercado para este propósito. Introducir al estudiante en el uso de las principales herramientas de ventana esquemática de iGlu para la elaboración del diagrama esquemático de la PCB. Aplicar los conceptos básicos de electrónica adquiridos en la primera unidad. Identificar y realizar aplicaciones con componentes electrónicos de fácil consecución en el mercado para la elaboración de circuitos básicos de gran utilidad. Entonces, la situación dice que después de haber terminado el diseño del circuito para la fuente de alimentación requerida por el cliente, haber superado las pruebas y ajustes durante la simulación, es necesario comenzar la elaboración de la tarjeta mediante la utilización de software de diseño asistido por computador CAD que ha adquirido la empresa de prototipado. Usted debe crear el circuito esquemático con esta herramienta, teniendo en cuenta los componentes electrónicos con que se cuenta en el almacén y la disposición de estos dentro de su carcasa final. Utilice como ayuda el documento guía adjunto. ¿Ya? Entonces miren de que aquí nos están hablando el diseño de la fuente de alimentación requerida por el cliente, haber superado las pruebas y ajustes durante la simulación. Entonces aquí nos están hablando que es el mismo circuito de la primera semana, el que ya usted simuló, ¿sí? Pero que ahora lo va a hacer es el esquemático de la tarjeta, ¿ya? Los temas asociados y entregas. Usted debe entregar el archivo
con extensión .ssh generado por Igloo con el diseño esquemático de la fuente de alimentación. Una vez terminado el diseño, guardado con el nombre fuente regulada, ¿sí? Comprime el archivo en formato zip o RAR, dando clic derecho al archivo, enviar a carpeta comprimida. Luego envíelo a su facilitador. Aparte dice que usted debe entregar un documento de Word con una breve descripción de cada una de las herramientas encontradas en la ventana esquemática, basado en el análisis durante la elaboración del diagrama esquemático de la fuente. Igual debe ingresar al foro de discusión y plantear las dudas generadas durante la actividad con respecto al uso de la herramienta. El documento guía, entonces ahí nos dan el enlace para bajar el archivo, ¿ya? Y aquí hay un breve paso a paso de cómo crear el proyecto. Entonces usted debe leerlo, ¿ya? Entonces, mire, aquí es componentes requeridos para la fuente de alimentación. Entonces, pega una captura de cada componente que usted utilizó en la fuente de alimentación, ¿ya? De esto tiene que identificar cuáles son activos, cuáles son pasivos. Entonces, aquí dice que una vez terminadas las conexiones, realiza la verificación de estas mediante la herramienta Show. Haga clic en esta herramienta y posteriormente en la pista o conexión que quiera verificar. Asegúrese que se resalten los terminales de los componentes asociados a la pista seleccionada. De lo contrario, vuelve a realizar la conexión. Pruebe las demás herramientas disponibles y analice su funcionamiento. Entonces usted aquí coloca la herramienta y aquí la descripción. ¿Ya? Finalmente guardo el archivo y envío a su tutor. ¿Ya? Entonces aquí hay un pequeño paso a paso. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a hacer el diseño de fuente. Hay que tener varias cositas pendientes en cuenta. ¿Sí? Cuando usted va a hacer un circuito impreso, usted debe tener los componentes electrónicos a la mano. O sea, usted no puede hacer un circuito impreso con lo que usted cree. Es necesario que todos los componentes que va a utilizar en el circuito impreso los tenga a su disposición, a la mano. ¿Ya? Ese es el primer consejo. Porque resulta de que usted puede de pronto tomar un tamaño inadecuado en un componente y cuando va al almacén a comprar el componente resulta que no hay de ese tamaño, sino que hay de pronto uno más grande y cuando lo quiera montar en su circuito impreso no va a caber porque ya tiene otros componentes alrededor que no van a dejar colocar ese componente. ¿Sí? Entonces, primer consejo, tenga todos los componentes a la mano. ¿Ya? Entonces veamos cómo utilizamos Eagle. Entonces aquí tengo la E de Eagle. Entonces doble clic.
No, no quiero abrirlo. A ver, ya, ahora sí. Entonces, para empezar a utilizar Eagle, tenemos que decirle en File, New Project, ¿ya? Usted puede hacer un esquemático independiente o una obra independiente, pero no van a estar en el mismo proyecto. Entonces, lo mejor es un nuevo proyecto, ¿ya? Aquí sale New Project, ahí vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner fuente regulada. O el nombre que nos pide aquí, en este caso, la guía. La guía dice que lo guarde como fuente regulada 12,5 voltios, ¿ya? Noten de que hay guión bajo, ¿sí? Para que no quede, el nombre no quede suelto, separado, ¿sí? Entonces, cuando ya usted creó el proyecto, cerrar la otra ventana. Cuando ya usted creó el proyecto, usted le va a dar clic derecho, aquí donde está el nombre, donde está la E que dice fuente regulada, y le va a decir New Schematic, ¿ya? Entonces se abre la hoja de dibujo donde usted puede dibujar, sale completamente en blanco. Yo les recomiendo que se vayan aquí donde está la grid, que hay como unas rayitas verticales y horizontales, grid, ¿ya? Y den clic en grid y aquí en display le den on y en estilo dot, ¿ya? Para que le aparezcan los puntos, ¿ya? Aquí tengo una crucecita. Este es, digamos, el origen de la hoja, no es el centro. Entonces se supone que todo que yo vaya a dibujar lo dibuje dentro de este cuadrante que tengo acá, ¿sí? Bien. ¿Dónde buscamos los componentes? Los componentes los buscamos aquí donde está una compuerta Q más que dice ADD par. Ahí es donde voy a buscar los componentes. Nosotros en nuestro diseño de fuente tenemos un transformador, pero si ustedes notan, los transformadores
transformadores realmente aquí tengo uno. Si notan en la pantalla, el transformador es una pieza bastante grande, ¿ya? Es bastante pesada. Entonces, los transformadores normalmente no van en el circuito impreso, ¿ya? O sea, tiene unas dimensiones muy grandes y pesa mucho. Entonces, los transformadores no los coloco en la tarjeta, los coloco en el chasis de donde voy a montar el aparato, ¿sí? Entonces, eh, pero si necesita los conectores, ¿verdad? Los conectores para sus devanados. Y en este caso necesita un conector de 2 pines para el devanado de mi fuente de 5 voltios y necesito un conector de 3 pines para la fuente dual de +12 y -12. ¿Ya? Entonces, Eagle, aquí en PARS, aquí donde dice COM, o sea, comienza en COM, hay una gran cantidad de conectores, ¿sí? Que usted puede eh, verificar, ¿sí? Para ver cuál le puede servir, ¿ya? Por ejemplo, tengo estos conectores que son los conectores, unos conectores blancos que se utilizan para
Entonces, este tipo de conectores blancos, donde dejo la parte de los pines, los dejo en el circuito impreso y la otra, esta parte, lo coloco, digamos, al transformador y nada más es conectar esta parte a a esta de aquí. Este iría en la placa y esto a los cables del transformador. Entonces, tengo este tipo de conectores que podría utilizar, ¿ya? Pero también tengo este otro tipo de conectores que le llaman bornera. Este le llaman bornera, que usted coloca el cable aquí y con los tornillos ajusta el cable. Entonces, este iría en el circuito impreso y nada más es meter el cable y atornillar, ¿ya? Entonces, no es lo mismo el conector blanco que el conector de bornera, no tiene las dimensiones. Entonces, si usted viene aquí y me escoge un conector de estos blancos y resulta que cuando va al mercado no encontró de esto y le dicen que de ahí es bornera, ¿sí? Entonces ya la bornera no va a caber en estos pines de aquí. Entonces, por eso les digo que es importante que ustedes tengan a la mano qué conector es el que va a utilizar para que escoja aquí el conector adecuado. En este caso yo voy a escoger este conector, ¿sí? Entonces necesito uno de 2 y necesito uno de 3. El de bornera es este que dice Convago, creo que es este. Sí, este es uno de bornera. Este que dice Convago 500 es de bornera. Bueno, la verdad es que yo he dejado de utilizar bastante Eagle, ¿no? Pero ese Convago 500 le puede servir. Pero miren de que aquí de pronto es de 4. Usted necesita uno de 2 y uno de 3. Este, este es el mejor. Con PTR 500. Estos son, también es bornera. Y aquí tengo el de 2 y aquí tengo el de 3. Con PTR 500. ¿Sí? Entonces, el que usted tenga en la mano son los dos tipos de conectores, digamos, más usados en los circuitos impresos. O sea, los prácticos es enganchar los cables ahí, o los de bornera que metemos el cable y atornillamos. Entonces, es elección de ustedes cuál utilizar, pero lógicamente previo a que los tenga ya comprados. ¿Sí? Entonces, bueno, ya yo escogí, digamos, fueron los prácticos. ¿Sí? Ok. Después de los puntos de conexión, ¿verdad? Necesito los diodos. Bueno, los diodos realmente no necesitan, vienen estándar, o sea, con su referencia ya vienen, digamos, el tamaño exacto. Entonces me voy aquí donde dice diode y aquí buscamos las referencias, 1N4004. ¿Ya? Aquí está el 1N4004. ¿Qué ventaja presenta Eagle
con respecto a Proteus para hacer el impreso. De que aquí nos dan casi todas las características de las dimensiones del componente que voy a utilizar. ¿Ya? Entonces me están diciendo que el diámetro es 2.54 milímetros, el diámetro del diodo, ¿ya? Y que en forma horizontal de este pin a este pin, ¿sí? Mide 10.16 milímetros. Entonces nos dan, como que dice, las dimensiones exactas que yo puedo escoger, ¿ya? Entonces, listo, el diodo. Para rotar el componente, clic derecho, ¿ya? Con eso roto. Coloco todos los componentes que necesite. Y escape para terminar. Puedo seleccionar y me voy aquí donde dice mover, para mover los componentes. Selecciono mover, ¿ya? Moverlo todos. Un grupo. Toco uno por uno. Bien. Hay una manera de mover todo el grupo, pero bueno, ahora no. Digamos, viene el capacitor de 1000. ¿Sí? Entonces me voy a, llama RLC o RCL. Aquí está, ¿ya? Lo hay Estados Unidos, ¿ya? Perdón, este es europeo y Estados Unidos, ¿ya? Entonces, el que usted quiera escoger, ¿ya? Y aquí está, CPOL significa capacitor polarizado, ¿ya? Entonces, y tengo los polarizados. Entonces, en este caso, este es de montaje superficial, ¿sí? Eh, no podría escoger ese a menos que usted haya comprado de montaje superficial. Entonces, vamos a buscar uno de True. Aquí están. Y el de 1000 es más o menos de 10 milímetros. Este es más o menos, ¿ya? Entonces, para poder escoger este, usted tendría que tener el capacitor, medir el diámetro físico, y si tiene esta medida, usted va a poder escoger este, ¿sí? Entonces, el de 1000 tiene más o menos esa dimensión, pero es bueno que usted mejor se asegure midiendo el capacitor, ¿ya? Entonces, estar, coloco uno aquí, otro aquí.
vendrían los reguladores. Aquí está BRED, ya, están los 78. Eh, Miren de que de pronto este regulador, aquí nos dicen que es TO3 es el tipo que llaman tipo checa. Entonces, este es un tamaño no adecuado para lo que queremos utilizar, ¿ya? Necesitamos un TO, puede ser este, ¿ya? Si escojo este regulador es de poca corriente, entonces no me sirve. Podría servirme este tipo de encapsulado que aguanta más corriente, o este que también aguanta buena corriente, ¿sí? O puedo ponerlo de esta manera, ¿ya? Entonces yo voy a escoger este. Aquí no me especifican si es el 0,5 o el 12, porque tienen el mismo tamaño. El 7805 y el 7812 tienen el mismo tamaño. Entonces coloco este regulador aquí y voy a colocar otro acá, ¿ya? Escape para terminar y ahora me faltaría el 7912. ¿Qué más faltaría? Entonces faltaría el capacitor de 1 microfaradio. Entonces volvemos a la librería de capacitores, que es la RCL. Me ubico en polarizados, CPOL, y busco el de 1 microfarad. El diámetro es como 2 milímetros. Este podría servir. Entonces, necesito uno y aquí necesito dos. Eh, Ojo a la posición de los capacitores. Hubo un aprendiz que este capacitor lo colocó al revés y así como usted tenga el diagrama, así usted debe colocar los componentes. Entonces, si usted arma, si coloca este capacitor al revés y cuando lo monte al revés, el capacitor se va a estallar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y por último, necesitaríamos un conector de 2 para la salida y un conector de 3 para la salida. Entonces, como ya aquí tengo, no puedo escoger, tocó buscarlo otra vez. El de 2 y el de 3. Ok.
Entonces ya tengo todos los componentes del circuito impreso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo uno los caminos con esta herramienta que se llama NET? Es una rayita verde que está aquí, NET. ¿Ya? Entonces, hundo en NET y cuando me paro en un pin, aparece un círculo, hago clic, me desplazo y cuando aparezca el otro círculo en el otro componente, hago clic nuevamente. ¿Sí? Aparece el círculo, hago clic, me desplazo y hago clic. ¿Ya? De esa manera hago las conexiones. Es importante que este circuito quede bien elaborado, ya que este es el insumo para la semana 3. ¿Ya? De aquí, en la semana 3 tenemos que hacer el impreso, lo que podemos imprimir, y partimos de este que ya está hecho. O sea, es trabajar con la otra parte que es la otra parte de Igor, que es la board. ¿El demo de Igor puede guardar archivos? Sí, sí puede guardar. El demo lo que impide es la cantidad de componentes y la cantidad de capas que se puedan utilizar en el circuito impreso. Listo. Aquí estoy guardando el esquemático, ¿ya? Entonces, como puede darse cuenta, sí guarda los archivos. Pero repito, el demo tiene una limitación en la cantidad de componentes que puede utilizar para hacer el circuito impreso. Y esta es toda la actividad central que tienen que hacer. La otra semana trabajamos con esta parte que dice aquí board, ¿ya? Que es donde usted ya va a colocar los componentes para que queden las pistas, que es lo que tiene que usted planchar, ¿cómo es que se llama? Y atacar con ácido en la cuarta semana, ¿ya? Entonces la otra semana, este es el circuito, pero ya el circuito impreso en sí. Entonces, este es el esquemático del circuito impreso real. Esta es la simulación. Ya cuando la simulación usted ve de que funciona, entonces es cuando usted dice, este circuito, si funciona en la simulación, puede funcionar en la vida real. Entonces usted viene a hacer el esquemático de su circuito impreso. ¿Sí? Y en la próxima semana vemos cómo hacemos las pistas para que nos quede como nos debe quedar en la placa
baquelita que llaman, ¿sí? Lo que irían a planchar después. ¿Listo? Entonces, eso es todo el trabajo, muchachos. Eso es todo el trabajo de esta semana, de esta segunda semana. Les recuerdo que la semana se termina el jueves, ¿ya? Entonces, los escucho. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes? Etcétera. Por un puente rectificador, sí, Gustavo, pueden cambiar los diodos por un puente rectificador. Eh, Mi consejo con los diodos es porque el tamaño del diodo es siempre el mismo, ¿ya? Pero los puentes rectificadores vienen de muchas formas, entonces, bueno, a menos a que los compre, vuelvo y te digo, si tú compras tu puente rectificador, cuando lo, cuando lo busques aquí en Eagle, lo vas a encontrar, ¿sí? Pero resulta que a veces ponemos una forma aquí en Eagle y cuando vamos a comprar, compramos otra forma, ¿ya? No, no tanto de la corriente, más bien es de la forma ¿cómo es que se llama? Porque yo puedo tener puentes en línea de 1, 2, 3 amperios, o sea, sin ningún problema, ¿ya? Y el encapsulado, ¿ya? Entonces, recuerden, el consejo es tengan los componentes a la mano para que puedan escoger aquí en Eagle el tamaño y el encapsulado correcto. Ese es el consejo, ¿ya? Porque muchas empresas pierden plata es porque hacen un diseño y cuando van al almacén de la empresa a buscar los componentes, resulta que hay otro encapsulado y no encaja en la tarjeta. Entonces toca volver a hacer la tarjeta, ¿ya? Entonces, ¿qué otras preguntas hay? Realmente no me detengo a hablar del material de formación, ¿ya? Me enfoco más en explicarles, ¿cómo es que se llama? El manejo del programa, ¿sí? Pero si tienen alguna pregunta sobre el material de formación también, ¿ya? Entonces, es hora de sus preguntas, muchachos, ¿ya? Mira, aquí hay los enlaces de muchos software, ¿sí? En este material de formación. Y este no abierto, pero dice instalación de Eagle. Aquí está. Aquí también hay un paso a paso del manejo de Eagle, ¿ya? Realmente no cambia mucho. Esta versión es 5.11 y ya tengo cuál es. Bueno, hay una versión que ya dice que es la 9.62. No recuerdo cuál versión tengo yo aquí, pero bueno. El enlace de ellos no me sirvió. Alguien sí le abre.
Si el enlace no abre, usted puede colocar en Google casos Igloo y está la página de autodesk.com, que es la que compró Igloo, y ahí bajan la versión free, ¿ya? Sí, hay unas que ya vienen con el crack. Ahí en YouTube colocan y les salen hasta con el crack, ¿ya? Pero usted puede bajar Igloo, la versión free y le funciona perfectamente, ¿ya? Entonces, repito, coloca en Google casos Igloo y ahí lo lleva a la página de Autodesk, ¿ya? Y ahí puede bajar la versión. Ahí Carolina nos está compartiendo el enlace. ¿Qué otras inquietudes tienen? Los escucho. ¿Por dónde verifican los entregables? ¿Verifican o envían? Los entregables los envían. No sé si esta pregunta. Aquí donde dice taller, después de enviados. O sea, las notas, Gustavo, o los comentarios que coloco. Listo, ok. Ustedes aquí en herramientas tienen un enlace que se llama calificación, ¿ya? A mí no me sale porque no soy AIS, ¿ya? Pero ustedes tienen aquí una que se llama calificación. Ahí usted entra y ahí directamente el suyo. Entonces, voy a abrir el libro de calificaciones del grupo para mostrarle, ¿ya? Repito, usted tiene un enlace que se llama calificaciones. Cuando usted da clic en ese enlace, usted le va a salir algo así, pero nada más con el nombre suyo, nada más usted solito ahí. Entonces, aquí en actividades complementarias,
En actividades complementarias le va a salir si usted, una, si tiene todo las actividades de la semana en aprobado. Por ejemplo, aquí hay una D. Este aprendiz tiene una D en la primera semana. Quiere decir que una de las tres actividades hay que corregirla. ¿Sí? Entonces, en la primera semana tuvieron tres actividades: la evaluación, el foro y el taller. Una de ellas puede estar mala, entonces la corrigen para que pueda salir de aquí aquí, digamos, en este caso Laura tiene una en la primera semana, quiere decir que las tres actividades están bien. ¿Sí? Entonces aquí verifica usted, pero repito, usted nada más le sale lo suyo únicamente y ahí puede verificar qué tiene que corregir o qué no. ¿Ya? Otra es que usted tiene eh, aquí en herramientas algo que se llama portafolio, ¿ya? Y ahí usted entra también y puede ver los comentarios que se le colocó, si está bien o está mal, si tiene que corregir o no, ¿sí? En portafolio. Son las dos opciones para que usted vea eh, si, si lo que entregó está bien o está mal. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Gustavo dice que todo está claro. Entonces, si no tienen más preguntas, vamos hasta aquí. Y en el transcurso del día subo la grabación. ¿Sí? Para los que no pudieron estar aquí, puedan verlo. Entonces, yo me despido. Que tengan un resto de semana muy agradable.